Michelle Kaufman, Miami Herald. Bueno, si puedes decir de tu punto de vista qué pasó hoy. Lucía, que Vancouver tenía un plan muy bueno contra ustedes y puedes describir qué pasó esta noche. Gracias. Bueno, hay que dividirlo creo que en dos partes al partido. El primer tiempo creo que jugamos por muchas partes del partido, el partido que queríamos, nos pudimos adelantar rápido, tuvimos otras situaciones como para poder hacer el segundo gol, ellos también tuvieron alguna que otra transición, era normal porque teníamos que correr esos riesgos. Ahora, claramente lo que no esperábamos es que en 3 minutos, 4 minutos no sentencien la eliminatoria con dos jugadas al inicio del segundo tiempo, cuando era que teníamos que estar más tranquilos, que el partido estábamos a un gol de poder empatar la eliminatoria y lo que pretendíamos era todo lo contrario, hacer un partido más largo, sin apurarnos. Lo primero, lo más difícil lo habíamos hecho, que era hacer un gol. Pero bueno, el fútbol es así, y sobre todo en semifinales cuando los detalles, cuando cometés dos o tres errores, el rival que tenés enfrente, que obviamente es un muy buen rival, por eso llega a semifinales, te termina lastimando y termina quedándose con la eliminatoria. Creo que fue bastante claro hoy el partido, ¿no? Javier acá, ¿cómo te va? Te quería preguntar, ¿qué crees que le faltó al equipo para competir mejor en esta serie y cómo se lo levanta después de un golpe como este? Bueno, a ver, yo creo que hemos competido. A ver, claramente es difícil decirlo desde el lugar donde la eliminatoria termina 5-1 y vos decís, a ver, la realidad es que en Vancouver nos golpean en dos momentos oportunos, el último gol nos hace mucho daño, faltando 5 minutos, cuando el partido estaba más, o lo teníamos mucho más nosotros para tratar de encontrar el empate, y hoy la realidad es que después del primer gol tuvimos dos o tres situaciones, tuvimos dos mano a mano de Tadeo que si nos ponemos 2-0 hubiese cambiado totalmente. Pero bueno, claro, es contrafáctico. A los goles hay que hacerlo y estar hablando de esto ahora no tiene mucho sentido. Creo que la realidad es que en este tipo de eliminatorias los errores los pagás muy caro. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque enfrente tenés un equipo con jerarquía y que no te va a perdonar. Y bueno, hemos cometido errores, es decir, nos hacen los dos goles de la misma manera, en 3 minutos. No te lo podés permitir en una serie como esta, que cuando estás tan ajustado. No te lo podés permitir, y menos en el inicio del segundo tiempo. Es inconcebible eso. Te desconcentrás, nos pasó el otro día con Dallas, eh, y nos vuelve a pasar ahora. Lo raro es que al inicio del segundo tiempo, puedo entender esto faltando 15 minutos, pero no al inicio del segundo tiempo. La izquierda, Lizzy. Hola, buenas noches. Hablando con Busi, él mencionó obviamente que cada año avanzan más en este torneo como consolación. Y tú mismo siempre dices que piensas en el próximo partido. Con MLS y el Mundial de Clubes, ¿cómo superan esta derrota y piensan en el próximo objetivo? No, hay que seguir, ahora hay que centrarse en la MLS, ni pienso en el Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes falta todavía un mes y medio, y creo que sería un gran error centrarse en eso. Creo que ahora es centrarse en la MLS. Hemos venido compitiendo en dos competiciones durante 2 meses y pico. Creo que lo hemos hecho de buena manera. A mí, más allá de que hemos avanzado hasta una fase que el club nunca había avanzado, que era semifinales, claramente que la derrota nos duele mucho porque teníamos la ilusión de poder estar en la final. Esa era la gran ilusión, de poder
ver por primera vez a este equipo que tiene una corta historia en una final continental como, sobre todo de este tipo de competición. Ya sabemos que ha ganado la League Cup, pero la competición más importante de CONCACAF es esta y era posicionarse en un lugar importante como club. Pero bueno, a veces hay que aceptar que el rival juega, tiene jerarquía y nos ha superado. Nos ha superado y nos ha superado porque, bueno, creo que en muchas situaciones los duelos individuales hemos perdido mucho más de lo que le hemos ganado. Y bueno, y al final eso a esta altura corre y cuenta y mucho. Going on the right, Safi. Hey, Munch, Yeah. Safadine, USA Today. Uh, Maybe something along the lines of that last question, but when you watch a game like this and you watch the 5-1 score Yeah. and you see how you guys have lost 3 straight games and failed to push offensively as well too, people are gonna say, you guys might not have it. You might not be, have a great strategy as a coach, or Messi and Suarez might be old. Some other players, younger players, may not have what it takes to push forward. So how do you kind of move forward and improve from that? No, we need to improve. We have to looking forward. We need to learn from this last or the last week because obviously today the feeling is really bad. The last 3 games we lost. We concede a lot of goals that we weren't in the past. So, or we didn't in the past, sorry. So at the end, football, you cannot stay now crying. You have to accept that they were better. They were much better than us. It's for that they are in the final and we don't, or we aren't. But if we want to compete, we need to improve and we need to learn from this situation because it's normal that looking or thinking about in the MLS, maybe we need to push and to give a step forward and try to improve in the all the ¿cómo se dice? Facetas. Stages. Defensive, in defense, in offensive, because I think this thing can do much better. Fernando. Buenas noches, Javier. Fernando Petrocelli para USA Latino. El equipo sufrió mucho hoy la espalda del costado derecho de Weigan. Incluso en el primer tiempo, cuando ustedes fueron mejores, atacó mucho a Vancouver por allí. Y en el segundo aún más. ¿Por qué crees que nunca se pudo corregir ese hueco que aprovechó Vancouver para atacar con mucha libertad? Bueno, es un poco lo que hablé anteriormente. Al final, creo que sufrimos mucho a la hora. A ver, el partido lo planteamos con la idea de presionar a Vancouver, de que no saque la pelota limpia desde atrás. La idea era prácticamente emparejar sus 3 delanteros con nuestros 3 centrales, con Jordi jugando en intermedia, es decir, cuando la pelota estaba en el lado opuesto, Jordi haciéndose lateral, cuando la pelota estaba en el lado izquierdo, ya Jordi jugando contra Ocampo, 1 contra 1. ¿Qué pasa? Que bueno, claro, nos ha costado mucho imponernos en los duelos individuales, esa es la realidad. Es decir, no solamente a la hora del juego, sino también de las pelotas largas. Las pelotas largas nos han costado mucho, nos hemos pegado mucho a ello. Eso permitía darle referencia a sus delanteros. Al final, cuando vos emparejás, lo que intentás buscar es que no te eliminen. Y que, sobre todo, el rival, retrasar el tiempo al rival para que vengan las ayudas. Las ayudas eran de nuestros mediocampistas. Bueno, claro, cuando vos vas a matar o morir o a robar el balón
o a que te eliminen con una gambeta y claro, empezás a sufrir y sufrimos mucho en ese sentido. Y después creo que el segundo tiempo, cuando más tranquilo tendríamos que estar, porque el partido yo lo veía con muchas posibilidades que le íbamos a generar situaciones. De hecho, más allá que después el partido estaba terminado, hemos generado muchas situaciones. Nos desconectamos, nos volvemos locos en 2 jugadas que terminan un poco lo mismo que nos pasó en Vancouver con el segundo gol. Es decir, cuando vos jugás este tipo de situaciones con rivales que tienen mucho poderío, que van bien al espacio, y hay muchas veces que la jugada la tenés que cortar, que te tenés que quedar con algo. Bueno, por eso digo de que tiene que ser un aprendizaje. ¿Por qué? Porque vamos a tener, si queremos realmente tener opciones a pelear por cosas importantes, vamos a enfrentar este tipo de partidos durante la temporada y sobre todo si en los playoffs. Y entonces entender que jugar bien al fútbol no es hacer cosas extraordinarias, es hacer pequeñas cosas, está en los detalles jugar bien al fútbol. Y es ahí donde tenemos que aprender, que un detalle te deja fuera de todo. Última pregunta, Carlos. Buenas noches, profesor. Carlos Álvarez para Teis Sports. Lamentablemente para el equipo no se dio y lamentablemente también para la afición, pero creo que soy una persona que ve el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. ¿Qué te quedas ahora en caliente con lo bueno? ¿Qué se puede rescatar positivo? No, a ver, más allá de todo digamos, el análisis que podamos hacer y- y entender que también el fútbol es un juego de errores y que muchas veces eh, el error lo cometés porque el rival o te ve forzado o te fuerza el error. La realidad es que no tengo ningún reproche hacia el equipo lo ha dado todo y ha intentado de todas maneras poder competir. De hecho, sostengo que el primer tiempo hemos competido muy bien, hemos tenido posibilidad de inclusive, como habíamos dicho ayer en rueda de prensa, que yo creía que el partido nos iba a dar la posibilidad de poder meternos en la eliminatoria y nos la dio y después no pudimos aprovechar las 3, 4 situaciones que tuvimos en el primer tiempo para poder aumentar la ventaja. Sabíamos que si nos hacían un gol iba a ser difícil, bueno, si te hacen 2 en 3 minutos es muy difícil, es mucho más o casi imposible. Y bueno, eso quizá es lo que uno se lamenta más que nada por el esfuerzo que hizo el equipo, porque la verdad que en ese sentido no tengo ningún reproche a los jugadores, todo lo contrario. Y nada, ahora a levantarse, a seguir. De hecho, cuando iniciamos la temporada y estuvimos tantos partidos sin perder, no nos volvíamos locos ni creíamos que éramos algo extraordinario, todo lo contrario. Siempre lo he dicho, que había que estar preparado para cuando venga la mala. Y bueno, ahora estamos en la mala y hay que convivir con esto. Es muy fácil convivir con la buena. El tema es ahora salir de la mala. Y seguramente para salir de la mala hay que ponerle lo mejor. Lo mejor hay que ponerle. Sabemos que tenemos que hacer más, que con esto no nos alcanza, pero de mi parte no me van a ver nunca señalando a nadie, porque no soy así. Aparte, creo que lo mejor que tiene el fútbol es el jugador de fútbol. Es lo mejor lo que tiene y eh, creo profundamente. A veces las cosas salen bien, a veces mal. Eh, Trataremos de seguir buscándole la vuelta para mejorar, pero estoy más que convencido que es ahora donde más lo tenemos que ayudar a los jugadores, donde hay que salir de esto y a mí, digamos, me ha tocado durante toda mi vida deportiva vivir muchas más de estas situaciones que de las otras, así que es algo normal, común y que la verdad que hasta te diría que me gusta el desafío, más allá que jugamos para ganar, me gusta el desafío de poder salir rápido de este momento. Muchas gracias. ¿Listo?